Moishido, konnichiwa. Otra vez, buenas tardes. Continuamos con la lección del imperativo o comando en japonés, que es con la forma nasai o bien con la forma kudasai. Tenemos esta estructura que dice sakana o teburu no ue ni oite kudasai. Recordemos que para traducir al español hay que buscar el sujeto, verbo y el predicado en ese orden. Sujeto en japonés se localiza con la partícula wa, que es la partícula de sujeto. Como no tenemos wa, significa que no hay sujeto. Entonces, nos vamos al verbo, que es la segunda parte de la oración del español, que es oite kudasai. Ya sabemos que te kudasai es la forma imperativo, y bueno, la i quiere decir que viene de un verbo acabado en ku, porque para conjugar a la forma te, los verbos acabados en ku cambian a i, cambian a ite. Entonces es el verbo oku, que es el verbo poner o colocar. Entonces, verbo oite kudasai, que es por favor pon o por favor coloca. ¿Qué cosa voy a colocar? Ah, bueno, acá está mi partícula de objeto directo, que es el que, sakana. Es decir, coloca el pescado. Sakana es pescado crudo. Aunque bueno, puede no estar crudo. Antes solamente el pescado crudo se le decía sakana. Sin embargo, ya todos los pescados ya les dicen sakana. Crudos o no, o que estén en el mar, o que estén todavía por ahí. El sakana crudo, normalmente cuando era el original, eran unos filetitos color de rosa, crudos, muy arregladitos, cortaditos, ya condimentados. Te daban un bol con agua caliente, sumergías el filetito y ahí como que le daba un poquito de cocimiento y te lo comías inmediatamente. Inclusive había quienes se lo pasaban entero. Entonces, incluso tenían también ahí a un ladito su shoyu, que es la salsa de soya. Ahí sumergían el sakana. Primero lo pasaban en el bol calientito. Lo medio cocen, luego lo sumergen en el shoyu, que es la salsa, y se lo comían. Eso es el sakana. Entonces, aquí dice, por favor coloca el sakana, el pez crudo, y luego aquí en medio del objeto directo y el verbo, dice teburu no ue ni. Ue ni, que es por encima o arriba de. Aquí está el de. Por encima de o arriba de. Teburu, la mesa. Dirán, a ver maestra, ¿que no se supone que vamos como la ranita palabra por palabra y que sakana o debería de ir antes de oite kudasai? Sí, es lo correcto. Sin embargo, aquí estamos trabajando con adverbios. Los adverbios, por eso se llaman ad, porque los adherimos, son descriptores de verbos, adjetivos y otros adverbios. Los adverbios no afectan donde los coloque uno. Sin embargo, en este caso, como estamos hablando de colocar un objeto y adherirlo al encima, abajo o cerca de algo, esta estructura es muy común, ¿sí? Es muy utilizada. Si vemos aquí abajo, dice, por favor coloque el pescado. Es decir, se brincaron todo esto y nos fuimos directamente al pescado. ¿Por qué? Porque la partícula o es el objeto directo del verbo, ¿sí? Yo abrí mi objeto directo y el verbo e introduje el adverbio, lo adherí. Es una estructura fantasma que colocamos ahí. Sin embargo, vamos a pensar, ok, yo soy muy apegado a las reglas, me pongo nervioso si no lo hago como yo pienso que es, porque así venía en el libro. Entonces, bueno, si queremos, podemos decir teburu no ue ni, sakana o oite kudasai. Y se vale, ¿sí? Es correctísimo, no pasa nada. Las dos son correctas porque son adverbios. Estamos trabajando con adverbios. Sé que es un poco complicado de comprender para algunos porque a veces ni siquiera en el propio idioma, que es el español, sabemos que es en sí un adverbio, un adjetivo, un verbo. Pasa mucho. Eso me lo encuentro mucho aún con gente ya profesionista que no los identifican. Entonces, pues ahí poco a poquito les voy explicando el por qué en algunas estructuras pasa esto. Sin embargo, si vamos a hacer un examen de japonés en la embajada y nos ponemos nerviosos, no sabemos cómo hacer esto, bueno, podemos poner las dos formas. Podemos poner sakana o teburu no ue ni oite kudasai,
O también teburu no ue ni sakana o oite kudasai, ¿sí? Ponemos las dos, así a la persona que nos evalúa, no sabemos si es alguien de la Universidad de Tokio o ya asignaron a alguien en la embajada para hacer la calificación de los exámenes, entenderá pues que pusimos las dos porque creemos que las dos son correctas y eso te lo valoran mucho. Entonces, los japoneses son realmente muy, muy flexibles en ese aspecto de la gramática, porque luego decimos, ¿cuál es la más correcta? ¿Cuál es la...? Recordemos que también pues está la forma como se habla en la calle y la forma como se escribe en gramática. Entonces no hay que ponerse nerviosos. Lo difícil de aprender japonés siempre son los vocabularios. Son listas y listas y listas de palabras. Eso es a lo que hay que ponerle mucha atención, porque la gramática realmente es muy flexible, ¿sí? Siempre nos ponemos nerviosos por eso. Y hay muchos por ahí, muchos aprensivos que dicen, es que así no debe de ser, es que lo hiciste mal, es que ¿dónde viste eso? Créanme, tengo más, ya casi 40 años de experiencia en esto y sé lo que les digo. Estamos hablando del japonés moderno, que a partir de los años 90 se introdujo esta nueva forma de gramática del japonés, que hay flexibilidad en la gramática, no te preocupes. ¿Por qué? Porque ya Japón empezó a abrirse al mundo, ya se occidentalizó y los extranjeros se ponían muy nerviosos porque por antes había un código de conducta que sí les exigía mostrar cierta cortesía al aprender el japonés. Sin embargo, hoy en día te agradecen mucho con el solo hecho de que puedas pronunciar por lo menos la mitad de la oración y hacer el esfuerzo, y dicen, te lo agradecen mucho, te agradecen muchísimo que vean. Incluso dices, tú quieres hacer un imperativo y no te acuerdas de cómo hacer el imperativo y lo dices en infinitivo, pero haces el esfuerzo, te lo consideran bastante. Y ya como estudiante, incluso antes sí eran muy estrictos los exámenes, hoy en día también están tomando en cuenta esas cosas, pero sí te ponen tus anotaciones, mira esta otra manera, se vería mejor, tendría un poco más estilo, es más elegante, etc. Bueno, entonces, esta estructura decíamos, de las dos maneras, ¿sí? Las dos maneras son correctas, aquí se abrió, ya sabemos, porque dice, por favor coloca el pescado, ¿sí? Es decir, yo diría, primero esta parte, luego el pescado, que sería sakana o oite kudasai, que sería como dice aquí en español. Pero si yo abro el objeto directo y el verbo e introduzco el adverbio, es igualmente correcto porque, como decía, los adverbios son modificadores que se adhieren a los verbos, a los adverbios y a los adjetivos. En este caso se está adheriendo al verbo. Dice, por favor, coloca la servilleta debajo del cuchillo y el tenedor. Entonces aquí está. Primero dice la servilleta, napkin o naifu to foku no shita ni oite kudasai. Naifu to foku, que es cuchillo y tenedor, si observamos, la lista se está diciendo de izquierda a derecha. Aunque decíamos que después del verbo vamos como palabra por palabra hacia atrás, no vamos a decir tenedor y cuchillo, ¿sí? Las listas sí se dicen de derecha, de izquierda a derecha, ¿sí? Izquierda a derecha. Naifu, cuchillo, to y foku, tenedor. Luego tenemos, por favor coloca la mostaza cerca del vaso. Entonces, la mostaza es karashi, karashi o. Vaso, gurasu, gurasu no. Cerca, chikaku ni, cercana. Oite kudasai, por favor coloca. Es decir, por favor, cerca del vaso, por favor coloca cerca del vaso la mostaza. Entonces, karashi o gurasu no chikaku ni oite kudasai. Esto aplica también para los dos lugares. Tenemos aquí, dice, por favor coloca el vino al lado de la cerveza. Yo nada más me pregunto, ¿qué voy a colocar? El vino. Entonces el vino es el que va a ir con el objeto directo. Wine o. ¿Al lado de qué? De la cerveza. Entonces era viruno, viruno. Y luego el adverbio, que es al lado. Chikaku, chikaku ni. Y luego el verbo, oite kudasai. Wine o, viruno, chikaku ni oite kudasai. Por favor, coloca la salsa de soya sobre la mesa.
Aquí vamos a hacer una recomendación. Ya vamos un poco avanzaditos. Esto requiere ya mucho vocabulario aprendido. Pero si no me lo he aprendido, siempre les recomiendo leer todas sus oraciones. Sacar la lista, aquí a un ladito escribimos la lista de palabras. Las buscamos en el diccionario, si tienen kanji, si van en katakana, si van en los dos, colocamos los dos. Y le damos una estudiadita a ese vocabulario, una repasadita, de preferencia memorizarlo y luego ya contestar. Porque si yo trato de contestar mi gramática y buscar palabras al mismo tiempo, nunca voy a hacer ni una ni la otra. Ni voy a aprender vocabulario, ni voy a aprender gramática. Entonces, primero aprendemos vocabulario paso a pasito. En el siguiente ejercicio hacemos lo mismo y ya va a ser menos porque ya me voy a saber algunas palabras. Entonces siempre hagan eso. Sé que es tedioso, pero vale la pena porque después rapidísimo aprendemos las palabras. Nos acostumbramos a ellas. Entonces aquí tenemos salsa de soya, se dice shoyu, mesa es teburu. Entonces, ¿qué voy a colocar en la mesa? La salsa de soya, shoyu o teburu no. Y dice, coloca la salsa de soya sobre, es decir, ue ni oite kudasai, ue encima. Perdón. Luego, por favor, coloca el plato debajo de la taza. Bueno, plato es sara, sara o kapu no shita ni oite kudasai. Y coloca la cuchara y el tenedor sobre la servilleta. Spoon to foku o napkin no ue ni oite kudasai. ¿Sí? Nada más hay que checar qué adverbio es, encima o debajo o al lado. En este caso es sobre ue ni. Mayonesu o kosho no mae ni oite kudasai, que sería, por favor, coloca la mayonesa frente a la pimienta. Entonces, mayonesa es lo que voy a colocar, mayonesu o. Frente a la pimienta, kosho no. Luego mae ni, que es enfrente, por enfrente, oite kudasai. Y bueno, aquí tenemos unas oraciones en japonés que es para pasarlas al español. Gohan no misoshiru no tonari ni oite kudasai. Esta es más fácil, de japonés a español siempre va a ser más fácil. Entonces, gohan no, que sería lo que voy a colocar, que es el arroz blanco. Dice, por favor, coloca el arroz blanco al lado de la sopa de miso. Yunyu o teburu no ue ni oite kudasai. Por favor, coloca la leche, o pon la leche, arriba de la mesa, o sobre la mesa. Este ya es repetido. Osake to biru o urasu no shikaku ni oite kudasai. Que sería, coloca por favor el sake y la cerveza cerca del vaso. Urasu no. Bueno. Entonces aquí le dejamos, continuamos en el siguiente video, que no son difíciles, pero sí son laboriosos de explicar y no queremos aquí que se nos corte la transmisión. Bueno, mátane, hasta luego.